ahorita la grabamos. De cualquier forma, les voy a poner esto ahí en Canvas y pues no hay que hacer otra cosa más que seguirlo, ¿vale? Pero bueno, ya estamos ahí grabando esta parte. Entonces, comentábamos, pues definimos a nuestra UP, nuestra U particular, como un polinomio de segundo orden, a más bx más cx cuadrada. Eso es lo que hay que reemplazar en esta parte, y necesitamos la primera y la segunda derivada, que pues ya también están definidos de esta forma, ¿no? La segunda derivada, déjenme copiarlo. Vamos a sustituir primero esta parte. Así que la segunda derivada es 2c más 6 veces la primera derivada, sería 6b más 12 por c por x más 9 veces a más 9 veces b por x más 9 veces c por x cuadrada. Bueno, ahí hemos reemplazado u, su primera derivada, y su segunda derivada en el primer término. Luego por aquí abajo voy a poner ahora esto, que sería u' por, lo voy a multiplicar por menos 3. Vamos con esa parte. Entonces u' es esto, eso multiplicado por menos 3 nos va a dar, nos voy como alineando, menos 3b menos 6cx. Y ya quedó, ¿no? Y luego voy a multiplicar 3 veces u por menos 3, que va a ser menos 9u. Menos 9u. Y u, pues es esto. Nos quedaría menos 9a menos 9bx menos 9c x cuadrada. Ok, y bueno, vemos que se van a cancelar porque, bueno, aquí teníamos un 9u. A lo mejor hubiéramos hecho todo en términos de u, más fácil, ¿verdad? Y después 2 veces u, eso nos daría más 2a más 2bx más 12x cuadrada. Y bueno, todo eso se suma, todo va sumado para simplificarlo. Así que esto nos da 2c y nos da 6 menos 3, 3b, 12 menos 6 nos da 6cx, esto nos da 2a, esto nos da 2bx y esto nos da 12x cuadrada. Y eso debe ser igual al lado derecho. Menos 1 más 2x más x cuadrada. Y bueno, finalmente, para que podamos simplificar esto, hay que reunir todos los términos semejantes. Término independiente, los términos de x, los términos de x cuadrada. Y bueno, términos independientes son esos. Entonces tendríamos 2c más 3b más 2a. Y luego tenemos los términos de x, que serían
6c y 2b, nada más. 6c más 2b por x. Y bueno, finalmente el término que tiene x cuadrada, que es 2c x cuadrada. Y bueno, para que el lado izquierdo y el lado derecho sean iguales, los coeficientes correspondientes deben ser iguales. Así que esto implica, y esto es bien importante porque casi nadie me puso esto, y de repente nomás así mágicamente, ¡boom! Se tiene todo esto y ya esta es la solución. No, mal, incorrecto. No me pueden nada más de repente sacar así de la nada una solución, sin mostrar de dónde. Pues esto implica que 2c más 3b más 2a debe ser igual a menos 1 y que 6c más 2b debe ser igual a el coeficiente de x, que es 2. Y finalmente el coeficiente de x cuadrada del lado izquierdo, que es 12, debe ser igual al coeficiente de la x cuadrada del lado derecho, que es 1. Y bueno, tenemos ahí un sistema de ecuaciones que necesitamos resolver para obtener los coeficientes. Así que los coeficientes indeterminados, ¿verdad? De la primera ecuación es inmediato que c vale 1/2 y bueno, reemplazamos el c a la 1/2 en esta ecuación que tendríamos 6 por 1/2 que nos da 3. Así que tendríamos otra ecuación que sería 3 más 2b es igual a 2 y bueno, de ahí podemos entonces ahora sí despejar el valor de b, que sería menos 1/2 y bueno, este valor ya lo reemplazamos acá, y de ahí obtenemos, perdón, reemplazando los valores correspondientes que serían 2 por c, que nos da 1, más 3 por b, que nos da menos 3/2, más 2a es igual a menos 1. Y de aquí podemos resolver a, que nos debería dar menos 1/4. Entonces ya tenemos los valores para los coeficientes que estaban indeterminados. A es menos 1/4, B es menos 1/2, C es 1/2 y los sustituimos en nuestra expresión original de U y de ahí obtendríamos nuestra Y. Lo primero que debemos hacer es reemplazar esos coeficientes A, B y C aquí. Y ya que tenemos esta función, bueno, lo reemplazamos en nuestra Y. Profesor, estuvo larguísima. Pues es un poco de talacha, ¿no? Es un poco de talacha, sí, por eso les decía, sí, concéntrense en su examen, porque sí es talacha, más que nada, porque pues no es complicado, ¿no? Resolver este sistema de ecuaciones no es nada complicado. Bueno, pero para el examen Bueno, era un montón de... En esa me llevé todo el tiempo. Dios, ¿por qué tanto? Sí, sí es un poco de talacha. Menos un... Lleva casi 20 minutos explicando esa. 15, un poco más. Y bueno, este no es Y, este es U. Y esto podemos factorizar el 1/4, que es lo que típicamente se hace. Y menos 1/4 para que nos dé, esto sería un 1. 1 por menos 1/4. Y luego nos da 1/2, que sería 2x, y esto debería ser también un 2x cuadrada. Y bueno, la función es e a la 3x por u, esta es la u particular que se propuso, así que y sería menos e a la 3x sobre 4 por 1 más 2x cuadrada.
Y bueno, esa es la solución. Y ese es el problema 2, que más o menos luce así. Sí, era talacha. Vamos con el siguiente problema. ¿Puede regresar tanto el resultado? Sí, claro. Permíteme. Ahí está. Gracias, profe. Sí, Gracias. sí, no hay por qué. Para el problema 3 es otra ecuación de segundo orden, no homogénea. Y la función de fuerza es un polinomio de primer orden multiplicado por un coseno. Y el segundo término también es un polinomio de primer orden, que en este caso es un 10 nada más. Entonces es muy importante recordar o entender que este 10 es un polinomio de primer orden, ¿sí? El coeficiente de x es 0. Tenemos en ambos casos polinomio de primer orden por un coseno, polinomio de primer orden por un seno. De ahí que en estos casos ya habíamos por ahí definido una forma, que la solución particular sería un polinomio de primer orden con unos coeficientes por coseno más otro polinomio de primer orden por el seno de x. Entonces, esa sería la propuesta para la solución. Ups, dejé de compartir pantalla, perdón. Ok, y con esto, pues hay que reemplazar nuevamente, esa es la estrategia siempre. Esto acá, así que vamos a necesitar la primera derivada, la segunda derivada. Entonces, pues, vamos a tener ahí las derivadas de dos términos, donde cada término es el producto de dos funciones, un polinomio y una trigonométrica, ya sea el seno o el coseno. Y bueno, nuevamente se nos va a presentar aquí un poco de Canva. Vamos a realizarla. Y sería la primera derivada. Vamos a hacer la derivada. Lo voy a poner explícito. Sería la derivada del primer término más la derivada de este segundo término. Ok, pues vamos a realizar la derivada del primer término. Ok, lo podemos hacer como sea, derivada del primero o la derivada del segundo. Vamos a hacerlo así, a más bx, la derivada de seno es
de coseno es menos seno, es la derivada del primer término más, bueno, la primera parte de la derivada del primer término, más la derivada de a más bx, que sería b simplemente por coseno de x. Y bueno, esa es la derivada de este primer término. ¿Vale? Vamos con la derivada del siguiente término. Aquí vamos a poner un más grandote. Que sería algo similar. Sería c más dx por la derivada del seno de x, que sería coseno de x, más seno de x por la derivada de c más dx, que sería d simplemente. Y bueno, ahí está la primera derivada. Podemos simplificarla desde luego. Cosas que tengan seno. Sería esto y esto. Así que lo podemos simplificar y sería menos a menos bx más d. Simplemente estoy ya metiendo el signo menos por seno de x más b más c más dx por coseno de x. Ok, entonces esa es la primera derivada. Y a partir de esto podemos obtener la segunda derivada que también vamos a estar utilizando. Así sería algo muy similar a lo que hicimos arriba. Vamos a derivar dos términos productos. Vamos con el primero, sería pues menos a menos bx más d por la derivada del seno de x, que es coseno de x, más la derivada de menos a menos bx más d. ¿Sería correcto eso? Que sería simplemente menos b por seno de x. Ahí está. Y es la derivada del primer término, es decir, esta parte. Vamos con el siguiente, que sería algo muy similar. B más c más dx por la derivada del coseno, que sería menos seno. Entonces aquí hay que cambiarle el signo. Y más la derivada de b más c más dx, que es d, por el coseno de x. Ok. Esa es la segunda derivada de nuestra solución particular. Igual que en el caso anterior, podemos agrupar los términos que tienen coseno y que tienen seno. Podemos empezar con lo que tienen seno, menos b, otro menos b, menos c, menos dx. Estoy metiendo este signo acá. Eso multiplicado por seno de x. Y ahora los términos que tienen coseno, que serían menos a, menos b, x más d, más otro d, que es el de acá, por coseno de x. Y todavía lo podemos simplificar y esto sería menos 2b menos c menos dx por seno de x más menos a menos bx más 2d por coseno de x. Y bueno, ya tenemos aquí la expresión para la segunda derivada, para la primera derivada que está acá. Voy a borrar estas cosas.
Y entonces vamos a sustituir y prima y y' prima en la ecuación original. En esta ecuación original. Y lo debemos de comparar con el lado derecho. Okay, entonces es y' prima más 3y' prima más 2y. De hecho, la voy a reescribir. Y' prima más 3y' prima más 2y. Y vamos a reemplazar. Y bueno, lo voy a copiar rápidamente. Esta y' prima, a esto hay que sumarle 3 veces y. Más 3 veces y prima. Y prima está por acá. Esto tiene que ir multiplicado por 3. De hecho, lo voy a poner mejor abajo. Ok, hay que borrarlo. Ok, ahí está 3y prima y finalmente más 2 veces y. Y ¿dónde está? Aquí está. Bueno, pues todo esto va. Esto sería esta ecuación reemplazada con nuestra propuesta de solución y, que es a más bx por coseno de x más c más dx por seno de x. Ahora viene la parte de, pues, simplificar. Y podemos hacer algo muy similar a lo que hicimos anteriormente. Podemos reunir todos los términos que tienen seno de x, todos los términos que tienen coseno de x. En este caso, todos los términos con seno de x son estos. Este va multiplicado por un 3. Y esto que va multiplicado por un 2. De hecho, lo podemos poner acá de una vez mejor, así. Es 2 por a más bx y un 2 por c más dx. Y de esa forma, bueno, podemos ya poner todos los términos que tienen seno de x y todos los términos que tienen coseno de x. ¿Por qué? Porque el lado derecho tiene un polinomio por coseno de x más un polinomio por seno de x. Los polinomios deben ser iguales. El que multiplica coseno de x debe ser igual al polinomio del lado izquierdo que multiplica coseno de x. Lo mismo para el seno de x. Por eso
debemos de factorizarlos y simplificarlos. Entonces, en el caso del seno de x hay que sumar estas tres cosas que bueno, aquí las vamos a poner. Menos 2b. Está muy feo. Menos 2b menos c menos dx menos 3a menos 3bx más 3d más 2c más 2dx. Todo eso multiplica al seno de x y vamos a poner de una vez a los de coseno de x. Esto sería más y todos los términos tienen coseno de x. Menos a menos bx más 2d más 3b más 3c más 3dx y más 2a más 2bx por coseno de x. Y bueno, eso ya lo podemos simplificar en términos de a, b, c y d. Vamos a simplificar lo del seno de x. Entonces tenemos términos ¿en qué orden tenemos? Para ponerlo en el mismo orden. A más bx, c más dx. Vamos con las a's. Tendríamos un menos a y 2a. Así que eso nos da una a. Luego tendríamos las b's. Tenemos 3b y tenemos... No, tenemos 3b. Luego vamos con las c's. Tendríamos 3c. Y con las d's, pues nada más hay un término con d's que sería 2d. Y esto serían los términos independientes. Luego los que tienen x, tenemos a este menos b, tenemos a este 3d y tenemos 2b por x. Y eso multiplicado por coseno de x. Más, vamos con los de seno de x, que sería algo similar. Tenemos menos 3a. Los términos con b. Tenemos 1, menos 2b. De los términos con c, tenemos 1 acá, 1 acá. Sería 2c menos c, que nos da una c. Y términos con d. Solo tenemos este, más 3d. Ok, y esos serían los independientes. Y después vamos con los que tienen x, que sería este, menos d, tenemos a este otro, menos 3b, y finalmente este, más 2d. Eso por x, y eso multiplica el seno de x. Y bueno, esto lo podemos simplificar. 2d menos d, nos quedaría una sola d, ¿verdad? Ok, y esto, la suma de estos dos términos, va a ser igual a
al lado derecho, que sería esta parte. Ok, entonces lo que multiplica a coseno del lado izquierdo debe ser igual a lo que multiplica al coseno del lado derecho y lo mismo para el otro término. Entonces, de aquí podemos nosotros concluir que la parte independiente, este término independiente, debe ser igual a este 16. Entonces tendríamos una ecuación, una primera ecuación que sería A más 3B más 3C más 2D es igual a 16. Y este otro término tendría que ser igual a este 20. Entonces tendríamos una ecuación que diría menos B más 3D más 2B. Aquí también habría que simplificar 2B menos B da una B nada más, ¿verdad? Entonces será B más 3D. Eso debe ser igual a 20. Y luego, eso fue para la parte del coseno. Para la parte del seno, pues el coeficiente de x es 0 y el coeficiente independiente es 10, ¿verdad? Así que este coeficiente debe ser igual a 10. Nuestra siguiente ecuación sería menos 3a menos 2b más c más 3d es igual a 10. Y finalmente menos 3b más d es igual a 0. Y esto ya es un sistema de ecuaciones. Son 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Y bueno, de aquí resolvemos fácilmente. Podemos utilizar la segunda y la cuarta ecuación. Multiplicamos la primera por 3b y la sumamos, se cancelan las b's y de ahí podemos despejar la d, que nos daría un valor de 6. Sería el primer valor que sacamos de ahí. De esas dos ecuaciones, multiplicamos la primera por 3, la sumamos, despejamos d, nos da 6. Luego de la segunda a la cuarta, pues ya reemplazamos la d y obtenemos el valor de b. Y ya cualquiera de las... nos quedan otras dos ecuaciones en términos de a y d. Nuevamente multiplicamos por algún valor para eliminarlas, para obtener el valor de c, por ejemplo, y ya el valor de a sería 1. Ok. Con eso hemos determinado los valores de los coeficientes a, b, c y d, y de esa manera ya podemos ahora sí escribir nuestra solución que habíamos propuesto. Y esta parte también es muy importante porque sí, aquí un punto clave que muchos por ahí me lo pusieron mal es expresar cuál es la forma de la solución. Y siempre que tenemos un polinomio por una ya no sé qué hice. Un polinomio por un seno más un polinomio por coseno, que sean polinomios del mismo orden,
Entonces la solución va a estar dada de esa manera, ¿no? Como lo habíamos aquí propuesto. La solución particular sería un polinomio, puede ser a más bx multiplicado por el coseno de x más otro polinomio con coeficientes diferentes, desde luego. Este es una b. Y ahora por el seno de x. Y ya encontramos nuestros coeficientes. Aquí sería 1 más 2x por coseno de x más c, que es menos 1, más d por seno de x. Aquí podríamos factorizar el signo negativo. Y presentar nuestra solución de esa forma, que es de hecho es la forma que venía en el examen. Ok, entonces, bueno, ese es el tercer problema. Como pueden ver, pues sí, nuevamente involucraba un poco de talacha, por eso les decía, por favor, concéntrense en su examen. Y la siguiente la podían resolver utilizando variación de parámetros más fácilmente. El único detalle era reescribir la ecuación. No son coeficientes constantes como en los casos anteriores. Tenemos coeficientes que son funciones de x. Bueno, la variable independiente en este caso fue x y teníamos algo como, bueno, más bien teníamos esta ecuación. Y del lado derecho la ecuación de fuerza es esto. Y bueno, el coeficiente líder lo podemos hacer 1 dividiendo toda la expresión entre x menos 1. Y bueno, la función de fuerza al ser dividida entre x menos 1 nos queda nada más x menos 1. Aquí sí debo confesar que la idea que yo tenía para el examen era proporcionarles aquí ya las funciones, más bien las soluciones a la ecuación homogénea asociada. Porque lo primero que hay que hacer pues, es obtener esas soluciones, ¿no? Entonces establecemos la homogénea asociada y obtenemos sus soluciones. La intención para el examen era yo darles las dos soluciones para la homogénea asociada, que una es x y la otra es e a la x. Esto, bueno, sí, era mi intención para que no estuvieran sufriendo con resolver la ecuación homogénea asociada. Y a partir de estas dos soluciones ya sabemos que podemos aplicar nuestro método de variación de parámetros, que el método no es otra cosa más que una fórmula, ¿no? Y lo primero que debemos hacer es calcular el Wronskiano, que ahí, bueno, fue donde la mayoría falló, porque pues no sé dónde sacaron su Wronskiano. De repente mágicamente decían, pues este es el Wronskiano, pero no sabía de dónde salió, y obviamente pues ahí no se las pongo bien. Entonces, pues el Wronskiano son Y1 y Y2 y sus correspondientes derivadas, que sería 1 y la X. Y ya multiplicando esto nos da esto, que sería a la X por X menos 1. Y bueno, este es el Wronskiano. Ya tenemos Y1, Y2, ya tenemos la función de fuerza, que sería X1, the forcing function, o lo que es lo mismo, G de X en este caso.
para nuestra fórmula. Y la solución viene dado por menos Y1, que es X. Muchos aquí se equivocaron, nunca pusieron esta Y1 y el signo menos Y1, por la integral de Y2 por la función de fuerza, que es G de X, en este caso habíamos dicho X menos 1, dividido entre el Wronskiano, más Y2, en este caso es a la X, por la integral de Y1, que es X por la función de fuerza, que es X menos 1, dividido entre el Wronskiano. Y bueno, aquí vemos que esto con esto pues nos da 1. Esto se cancela con esto. Entonces aquí tendríamos que Y sería igual a menos X por la integral de dx, que es X. Por menos X da menos X cuadrada. Más E a la X, que multiplica a la integral de X por E a la menos X de X. Entonces, pues todo el problema aquí se traslada a resolver la integral de X por E a la menos X, que lo podemos hacer integrando por partes, ¿verdad? Y si hacemos esta integración por partes, que está muy sencilla, pues aquí utilizamos el famoso líate para escoger nuestra U y nuestra dB. Podríamos escoger a U como X y a esta parte como dB. Entonces, si U es igual a X, du es de X, y si dB es esto, entonces B sería menos E a la menos X. Y listo, los tuvimos en nuestra ecuación de integración por partes, lo resolvemos y vamos a ver que esta integral simplemente va a resultar ser menos E a la X por X más 1. Entonces, si sustituimos este resultado E a la menos X, E a la menos, y un menos, E a la menos X por X más 1, esta con esta se cancela y nos queda menos X más 1, lo que es lo mismo menos X menos 1. Y lo añadimos a nuestro resultado. Así que Y sería igual a menos X cuadrada menos X menos 1. Y bueno, ese sería el resultado. Pero, como les había dicho inicialmente, la idea es que yo le dijera, bueno, dado que las soluciones a la homogénea asociada son estas, calcule usted pues la solución particular para esta ecuación de segundo orden. Y sí, muy importante, esta es una solución particular, ¿no? Porque la general, entonces, pues sería Y1 más Y2 más esta particular, ¿sí? Más bien una constante por Y1 más otra constante por Y2 más esta solución particular. Esa es la solución general. Y les decía, bueno, como la intención era esta, y no se me olvidó más bien a la hora de estar diseñando el examen, que les tenía que dar estas respuestas. Sí, ustedes calcularon sus respuestas, no fueron estas, pero hicieron el procedimiento correcto de calcular el Wronskiano y de aplicar la fórmula de variación de parámetros adecuadamente y resolvieron las integrales adecuadamente, se las voy a poner bien.
Ahí sí lo voy a poner correcto. Sí, anoche lo estuve pensando y dije, no, pues se las debo de poner bien. Si es que lo hicieron así. Eso me faltaría corregir ahí en sus exámenes. La siguiente, que eso pues ya estaba muy fácil. La 5. La 5 era una expresión como esta: h de s es igual a 5 sobre 4s más 3 y menos 8 sobre s. Esta es una s. Esa es la cuarta. Esa era la expresión. Creo que todos, sin excepción, la tuvieron bien. Era sencillo factorizar aquí el 4 y nos quedamos como 5 cuartos por 1 sobre s más 3 cuartos, que en realidad este signo más lo podemos expresar como s menos 3 cuartos. Y ese es el primer término, y el siguiente sería menos 8 sobre s a la cuarta, que es s a la 3 más 1, para identificar lo que es n, y aquí tenemos 3 factorial y dividimos sobre 3 factorial. Y con esto aquí ya podemos aplicar nuestras fórmulas directamente para que nos quede que la función h de t, es decir, la transformada inversa de Laplace, sería 5 cuartos, y esto sabemos que es una exponencial, sería menos 3 cuartos por t, menos 8 sobre 3 factorial, que 3 factorial es 6, y eso lo podemos simplificar como 8 entre 2, 4, 6 entre 2, 3, como 4 tercios. 4 tercios, y sería t cuadrada. T cúbica, perdón. Ya habíamos visto que la era 3, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, esa sería la solución muy rápida. Ok, entonces fíjense, en Canvas revisé sus entregas. Yo les había comentado, esto es muy importante que se los mencione, que el examen en Canvas es para que nos facilite que ustedes pongan o indiquen cuáles son sus respuestas, pero en realidad su examen pues es esa evidencia, es lo que ustedes hicieron, qué es lo que hicieron para llegar a esa respuesta. Entonces, en realidad lo que cuenta es esa entrega, esa evidencia. Ya ustedes lo pueden revisar en Canvas. A la gran mayoría le fui poniendo anotaciones de qué es lo que tuvieron incorrecto. Si está incorrecto, en la mayoría nada más les puse incorrecto. Si alguien tiene dudas de por qué les puse incorrecto, ya lo podemos revisar específicamente. Ahorita, precisamente por eso quería yo darles las soluciones, todas y cada una de ellas completamente desarrolladas, para que si están viendo que yo les puse incorrecto, entiendan por qué. Ya una vez que comparan lo que ustedes pusieron versus lo que les acabo de desarrollar, yo espero que puedan entender por qué les puse incorrecto. Luego, también en otros casos les puse incompleto. ¿Qué significa? Hicieron a lo mejor una tercera parte del desarrollo y de ahí, de repente, ¡pum!, la respuesta correcta. Eso es incompleto y eso no cuenta. Se los conté como la mitad. La pregunta valía 20 puntos, bueno, les puse 10 puntos, cuando menos. ¿Sí? En muchos casos les debería de poner mal totalmente, o inclusive calificar un de A, porque
cómo de repente así de la nada, pum, ya llegaste al resultado. ¿De dónde obtuviste el resultado? ¿Sí? En la evidencia precisamente eso se trata, de demostrar que esa respuesta que tú estás colocando la obtuviste de manera específica a través de un procedimiento que tú realizaste. Y eso es lo que necesitamos en la evidencia. Si en la evidencia no estás poniendo eso y nada más sacas el resultado así como así, no lo creo. Y pues hay varias implicaciones ahí al respecto. Prefiero no indagar más y en lugar de eso, de ponerles un DA ahí, mejor, vale, está incompleta, te voy a tomar esto como la mitad, grosso modo, les puse como la mitad y le fui calculando. Entonces, en algunas preguntas tienen incompleta, en otras tienen incorrecto, en otras tienen ok. Y en algunos otros algo les fui ahí un poco más aclarando, pero en la mayoría de los casos, pues eso hice. Ya en los últimos, me disculparán, no les puse todos los comentarios porque eran pues muy repetitivos, muy similares a los anteriores. De sus compañeros hubo más de 4 exámenes que eran prácticamente lo mismo, ¿no? Incluyendo los mismos errores, incluyendo las mismas propuestas de solución equivocada. Ya no me puse ahí a revisar si amerita un DA o no. Dije, bueno, va, así lo ponemos. Entonces, la calificación de su examen pues sería la que tienen ahí en su entrega de evidencia, que ya está en Canvas. Entonces, una vez dicho esto, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, etc. Y lo que corregiría ahí en Canvas es la pregunta 4. Les dije, se las voy a poner bien, les pongo los 20 puntos, siempre y cuando, bueno, ustedes hicieron una propuesta de Y1 y Y2, aunque esté incorrecta, sale, ya tienen su propuesta. Y a partir de esa propuesta desarrollaron la solución correctamente. ¿Qué significa? Obtuvieron el Wronskiano y el Wronskiano con esas Y1 y Y2 es correcto. Los reemplazaron en la fórmula de forma correcta y desarrollaron o resolvieron más bien las integrales de forma correcta. Ya la solución, aunque no sea correcta, si ese procedimiento lo hicieron bien, listo, se las pongo completa. ¿Vale? Entonces, ahora sí, preguntas, por favor, inquietudes, dudas. Profe, se le escribo. Sí, sí, adelante. Ok, lo vas a escribir por Remind, me imagino.
Ok, bueno, pues espero sus preguntas a lo largo del día. Profe, le podemos mandar remind, ¿verdad? En caso de alguna duda. Sí, en el transcurso del día, por favor, envíenlo. En un rato más les pongo las soluciones ahí en Canvas, esto que acabamos de hacer ahorita en Open World. Lo convierto a PDF y se los pongo en Canvas para, si gustan ustedes, revisar con sus respuestas. Si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, a lo largo del día, a través de Remind, lo podemos revisar. ¿Va? Ok, profe. Muchas Vale, bueno, entonces rápidamente con los minutos que nos quedan avanzaremos un poco en nuestro tema previo, que para retomarlo mencionaremos que en lo que estábamos son con las funciones de Heaviside, si lo recuerdan. Funciones de Heaviside. ¿Qué es eso? Son las funciones escalón. Recordemos que esto lo podemos interpretar como un switch, un interruptor que está prendido o apagado. Apagado significa que su valor es 0 y encendido significa que su valor es 1. Así que si lo multiplicamos por alguna función, pues cuando esté encendido va a ser igual a esa función. Para que a partir de que se encienda el switch, el resultado sea exactamente a la misma función que empieza desde el origen, la función debe estar recorrida. Por eso decíamos, bueno, vamos a manejar regularmente este tipo de expresiones. ¿Sí? Tenemos a nuestra función de Heaviside y aquí tenemos a una función, pero recorrida. ¿Sí? Y muy importante, el corrimiento de la función, si vemos acá es C, que es exactamente el C de nuestro switch. ¿Sí? El número C de nuestra función de Heaviside. Así que si yo tengo una función como UC, de repente se aloca. Yo tengo una función g de t igual a UC por f de t menos k. Aquí no podemos aplicar directamente la transformada, porque tenemos a una función que está recorrida, efectivamente, pero está recorrida en k. Y la función en Heaviside es en c. Entonces, si c es diferente de k, no se puede aplicar. ¿Sí? Eso es la observación. Bueno, para este tipo de funciones GDT, una función de Heaviside por una función recorrida en el mismo valor, ¿cuál es su transformada de Laplace? En la sesión anterior ya trabajábamos sobre esto. Lo que hicimos fue utilizar la definición original de la transformada de Laplace. Reemplazamos ahí los valores de nuestra función, que es la de Heaviside por la función recorrida, y llegamos a la conclusión de que la transformada de Laplace de una expresión de ese estilo viene dado por esto, que sería e a la menos cs por f de s, donde f de s es la transformada de Laplace, vamos a escribir, de f de t. ¿Sí? Aquí tenemos f de t menos c en la expresión. Entonces, esa es una de las observaciones más fuertes que tenemos. Esa f de s es la transformada de la función sin recorrer. Entonces, por aquí tenemos, hay que notar que solo tomamos la transformada de Laplace de f de t, no de f de t menos c. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una expresión g de t es igual a u4 de t por seno de t menos 4. Ok, tenemos que esta función sería una función recorrida en 4, f de t menos 4. Entonces, si f de t menos 4
es igual a seno de t menos 4, la pregunta es, ¿quién es f de t? Ah, pues aquí es bien fácil verlo, ¿no? F de t, estos son 4. F de t me cae que es seno de t. ¿Sí? Si yo tengo f de t igual a seno de t y quiero escribir f de t menos 4, pues esto sería seno de t menos 4, efectivamente, ¿no? Que es lo que tengo acá. Entonces, esto es f de t menos 4. Entonces, regularmente nos van a dar una expresión así, ¿no? U4 de t por seno de t menos 4. Ah, claro que le puedo aplicar la transformada de Laplace fácilmente. ¿Y cuál sería la transformada de Laplace? Ya lo habíamos dicho, es e a la menos cs en este 4. La c es 4. E a la menos 4s multiplicado por la transformada de seno de t. ¿Ok? Aquí nos olvidamos de este t menos 4. Aquí lo que vamos a ver es seno de t. ¿Cuál es la transformada de seno de t? Porque así nos dice la fórmula. ¿Vale? ¿Y cuánto sería la transformada de seno? Transformada de seno de t. ¿Lo recuerdan o ya se les olvidó? Lo estoy buscando, profe, en la tabla. Ok. Esa ya se la sabían muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la transformada del seno de t y la transformada del coseno de t? Que una tiene S arriba y la otra tiene A arriba. Ajá, exactamente. Y aquí, ¿cuánto es? Entonces, esta es la que tiene A arriba, ¿no? Ajá, ¿y quién es a? A es nuestra 4, nuestro 4, ¿no? ¿Por qué? Por... Espere, profe. Ajá. ¿Qué dice la fórmula? Si mal no recuerdo, la fórmula debe de decir seno de AT. Sí, profe. Y la transformada dice A. Es A sobre S al cuadrado más A al cuadrado. Ok. ¿Cuánto vale A en este caso? Uno, entonces, ¿no? Vale 1. ¿Sí? Entonces, ustedes están viendo que aquí dice seno de AT, pero aquí tienen seno de T menos 4. ¿Sí? Aquí es donde está esta notación. Hey, tienen que buscar la transformada de f de t, no la de f de t menos c. ¿Sí? Esto que tenemos acá es f de t menos c. ¿Sí? F de t menos c sería seno de t menos 4. Pero no debemos calcular la transformada de f de t menos c. Necesitamos calcular la de f de t. Entonces, aquí el primer problema es, bueno, yo tengo f de t menos c. Aquí lo puedo ver muy claramente. ¿Cuánto es f de t? Y aquí es donde ustedes deben de deducir, bueno, si f de t fuera seno de t, f de t menos 4 me cae que sería esto. Entonces, esto implica que f de t es seno de t. Entonces, ahora busco la transformada de esto. Y aquí podemos ver que A es igual a 1. Así que aquí tendríamos 1 sobre ese cuadrado más 1. Entonces, esta sería la transformada de Laplace para esta cosa. U4 de t por seno de t menos 4. ¿Lo entendieron? ¿Puedes repetir por última vez la Sí, última profe. deducción? Ok, teníamos una función g de t
igual a U4 de t por seno de t menos 4. ¿Sí? Vamos a aplicar la fórmula que dice la transformada de Laplace de UC de t por f de t menos c es igual e a la menos cs por la transformada de Laplace de f de t. ¿Sí? Ese f de s, les iba a decir capital, es f mayúscula, es la transformada de Laplace de f de t. Ahora aquí la pregunta es, ¿quién es f de t? Aquí ustedes tienen una expresión para f de t menos c. A partir de ahí deben ser capaces de deducir quién es f de t. ¿Sí? En este caso, ¿quién es f de t menos c? Aquí está nuestra función g de t, que dice u4 de t por seno de t menos 4. Si queremos usar esta expresión, pues la debemos hacer igual. C es claramente que vale 4. Así que UC de t es U4 de t. ¿Quién es f de t menos c? Por lo que resta, ¿no? Es seno de t menos 4. Ahora, si esto es f de t menos c, ¿quién es f de t? Porque necesitamos encontrar la transformada de Laplace de f de t, porque eso es lo que participa en la fórmula. Por eso necesitamos encontrar f de t. Tenemos la expresión de f de t menos c. ¿Quién es f de t? F de t sería seno de t. Así es. ¿Sí? Si f de t es seno de t, tú lo puedes probar. Aquí dices, a ver, si eso es f de t, a ver, vamos a ver si es cierto. F de t menos 4, ¿qué sería? Seno de t menos 4, que es efectivamente lo que tenemos acá. Entonces es correcto. Entonces, si yo voy a sacar la transformada de Laplace de esto, pues ya sé que debe ser e a la menos c, ya sé que c vale 4, por ese, por la transformada de Laplace de f de t, es decir, la transformada de Laplace de esto. Entonces ya calculo la transformada de Laplace de seno de t, ya sé que es 1 sobre 1 sobre 1 más s al cuadrado. Ajá. Y ahí está. ¿Sí? Sí. Claro, ahora sí. Bueno, esta es la parte facilita. ¿Cómo eso se va a regresar a la original? ¿Cómo que a la original? ¿Cuál? ¿Dónde? A la de g de t igual a 4 a u de u4 de t seno de t menos 4. ¿O no? ¿O este ya sería el resultado? Es el resultado. Queremos calcular la transformada de Laplace de g de t. Ah, ok. Ya vimos que la transformada de Laplace es esto. Ujú. G de t es esta cosa. Entonces, la transformada de Laplace de esto es esta parte. Ahí está el resultado. Es lo que queríamos encontrar, la transformada de Laplace de esa expresión. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, se nos agotó el tiempo. Los veo la próxima sesión. Espero comentarios. Si tienen ustedes comentarios, pues nos vemos la siguiente sesión. Excelente día, chicos. Gracias, profe. Gracias. Usted también. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Profe, una pregunta. Sí. ¿Será posible que pueda subir la clase pasada para revisarla? Sí, claro. Por favor, gracias. Sí.